Uno de los conceptos clave en las tradiciones teológicas abrahámicas, como el cristianismo e islam, es la lucha eterna entre las fuerzas del bien y del mal. Las fuerzas del bien son representadas por Dios y sus ángeles, mientras que las fuerzas del mal personifican a Satanás e Iblis, junto a sus huestes demoníacas. A lo largo de los siglos, teólogos y místicos han desarrollado jerarquías complejas para estas entidades en textos como la Biblia o libros apócrifos. Sin embargo, el mundo de ángeles y demonios fascinó pero no centró la visión israelita antigua. Los antiguos israelitas, parte de los pueblos de Levante conocidos como cananeos, aparecen por primera vez en la estela de Merneptah, siglo XI a.C., pero su literatura bíblica muestra una escasa presencia de demonios. Esto se debe a que el foco estaba en el combate entre el orden y el caos, más que en el conflicto entre el bien y el mal. La noción del Seol, como un reino sombrío y pasivo, también limita la aparición de demonios como figuras autónomas. Los seres sobrenaturales israelitas, como vientos destructivos o enfermedades, son controlados por Yahvé, indicando que no operan de forma independiente. Episodios como el espíritu engañador en un Reyes reflejan cómo estos seres están bajo la dirección divina, sin autonomía ni protagonismo. En resumen, los demonios israelitas antiguos no tienen roles centrales, concentrándose más en la lucha entre orden y caos. Un ser digno de mención es el Malaj Amit o mensajero de la destrucción, también conocido como el ángel del Señor o el ángel de Yahvé. Este ser está estrechamente vinculado a los episodios de masacres de israelitas, sirios y egipcios por igual. La única descripción conocida surge del relato del rey David, una figura imponente entre el cielo y la tierra, empuñando una espada. El ángel de la muerte se vuelve especialmente inquietante en la última de las 10 plagas de Egipto. En esta ocasión, los israelitas reciben instrucciones de marcar sus puertas con sangre de cordero para que el malaj pase de largo, mientras que los primogénitos egipcios son exterminados. Aunque los egipcios pudieron haberlo percibido como un ser demoníaco, en la Biblia hebrea este ángel no se clasifica de esa manera. En textos posteriores, especialmente durante el período persa, será identificado como el Malaj Amet o ángel de la muerte. El concepto de Satanás también merece ser tratado. En la Biblia hebrea, Satanás aparece bajo el título de Satán, que significa el acusador o el adversario, más que como una entidad específica. Este Satán actúa como un acusador ante Yahvé, desempeñando un papel de obstrucción en los asuntos humanos bajo su autoridad. Aparece en 18 ocasiones en la Biblia hebrea, siendo su papel más conocido el de atormentar a Job en una apuesta entre Yahvé y Satanás. Aunque Yahvé permite que inflija sufrimiento, solo para luego recompensar a Job, el Satán no se asocia con la serpiente del relato del jardín de Edén ni con el malaj que lleva a cabo las masacres. Otro grupo relevante en el consejo divino incluye a los nefilim o los caídos, que según la Biblia hebrea descendieron a la tierra para mezclarse con mujeres humanas, dando lugar a los gigantes. Aunque parcialmente destruidos por el diluvio, textos como los de Josué mencionan a los gigantes, vinculándolos con los nefilim. Sin embargo, la Biblia hebrea no profundiza mucho en ellos, y se sospecha que narrativas posteriores como el libro de Enoc, más detalladas, podrían haber sido influenciadas por la mitología persa. Un grupo misterioso está asociado a las tierras desoladas o al desierto. Los Sedim, por ejemplo, aparecen en la Biblia hebrea como entidades relacionadas con sacrificios humanos, aunque se sabe muy poco sobre ellos. El término proviene del acadio, donde Sedu designa divinidades protectoras. Sin embargo, en la Biblia hebrea, estos seres se convierten en figuras malvadas. También están los Seim o peludos, relacionados con sacrificios rituales, y la figura de Lilith, una entidad nocturna que se menciona de manera pasajera en la Biblia hebrea, pero cuyo desarrollo como figura demoníaca se da principalmente en textos posteriores, como el Talmud. El término Azel en Levítico, posiblemente vinculado a un chivo expiatorio, también muestra una evolución hacia figuras demoníacas en la tradición judía. El término Aluka, mencionado una sola vez en Proverbios, podría estar relacionado con lo que hoy entendemos como vampiros, aunque su significado exacto sigue siendo incierto, reflejando influencias posteriores en la demonología árabe. En las tumbas de Qumrán se han hallado pergaminos de plata fechados poco antes de la destrucción de Jerusalén en el 586 a.C. Estos pergaminos contienen inscripciones en paleohebreo, similares a textos de la Biblia hebrea, como la conocida bendición sacerdotal del Libro de Números. Amuletos similares han sido encontrados en diversas regiones del Mediterráneo oriental, utilizados por fenicios.
La repetición del lenguaje protector en estos pergaminos sugiere que fueron utilizados como talismanes, posiblemente para proteger a los muertos de saqueadores o fuerzas sobrenaturales malignas. Debe destacarse que entidades sobrenaturales como estas parecen notoriamente ausentes en la mitología israelita antigua, a pesar de ser comunes en Egipto, Canaán y Mesopotamia. La falta de estas entidades podría explicar por qué tan pocos amuletos como estos han sobrevivido. Si no existen muchos demonios, no se siente la necesidad de tantos amuletos. Otro aspecto interesante es la definición de la magia en la Biblia, que se considera una actividad sobrenatural prohibida. Sin embargo, el uso de estos amuletos no fue estrictamente prohibido en los textos israelitas antiguos, incluidos los de la Biblia hebrea. Los pergaminos de plata, que usan el nombre divino YHWH, son significativos. Las preocupaciones sobre la pureza ritual están profundamente arraigadas en la Biblia hebrea, y el uso del nombre divino en un contexto impuro, como una tumba, podría haber sido considerado al menos no ortodoxo. Es difícil imaginar que ritualistas o sacerdotes israelitas hubieran aprobado el uso del nombre divino en una tumba, donde la impureza ritual estaba presente. Sin embargo, dado el escaso número de evidencias, todo esto sigue siendo especulativo. Un segundo punto importante respecto a estos pergaminos es la posibilidad de que las primeras secciones de la Biblia hebrea pudieron haberse encontrado en objetos protectores como estos. Es irónico que los textos más antiguos de la Biblia hebrea podrían haberse recopilado en formas que luego serían consideradas prohibidas por quienes finalmente redactaron la Biblia. Esto se alinea con la idea del ángel de la historia de Walter Benjamin, quien recoge restos sobre restos, sin preocuparse demasiado por lo que debería haber sido o no, mucho menos por lo permitido o prohibido. Es fundamental aclarar que la Biblia que conocemos hoy no es un texto unificado, sino una vasta biblioteca de textos israelitas antiguos, recopilados y editados en diferentes momentos con diversas intenciones. Por lo tanto, citar la Biblia requiere un contexto cuidadoso. Las prácticas denominadas mágicas en la Biblia hebrea tienen vocabularios y técnicas que se han perdido con el tiempo. Uno de los primeros relatos en la Biblia hebrea relacionado con lo que hoy llamamos magia es el encuentro entre Aarón y Moisés con los hechiceros egipcios. En esta historia, los egipcios logran transformar sus bastones en serpientes, mostrando habilidades sobrenaturales. Aquí, el autor parece afirmar la superioridad del Dios de Israel sobre los poderes egipcios. En Éxodo 22, se prohíbe a quienes practican hechicería o mediumnidad bajo el término Mefael Techal, que en la versión King James se traduce como no permitirás que una bruja viva. Aquí, la palabra Meksefa se deriva de la misma raíz que Sef, usada para referirse a prácticas mágicas. El texto parece apuntar especialmente a las mujeres, una tendencia que se repite en Israel y otras culturas vecinas, mostrando la misoginia que subyace en estas prohibiciones. La eliminación de mujeres acusadas de brujería en tiempos posteriores es una manifestación trágica de estas ideas. En Levítico 8 y 27 se menciona la prohibición de ser obie o idoni, asociados con la necromancia, probablemente relacionada con el uso del hueso del yadu en la boca para obtener poderes de este tipo. Sin embargo, la identificación exacta del yadu sigue siendo incierta. Rabinos del Talmud no lograron ponerse de acuerdo sobre su naturaleza, sugiriendo que ya para ese momento, estas prácticas se habían perdido. En Levítico 19 se prohíbe comer carne con sangre y realizar adivinaciones o hechicería. Aquí, las traducciones erran al interpretar tonu como adivinación o profecía, lo que indica que el significado exacto de estas prácticas está completamente perdido. A pesar de esto, es claro que las traducciones pueden ser engañosas. Por lo tanto, aunque las palabras serpiente y nube aparecen en ambos términos, su verdadero significado sigue siendo oscuro. Aunque la Biblia hebrea prohíbe formas específicas de adivinación, no prohíbe todas las prácticas mágicas. Los Urim y Tumim son bien conocidos, pero otras formas proféticas también aparecen en el texto. En Levítico, muchas de estas prohibiciones se centran en la pureza e impureza, lo que no sorprende dada la separación que los israelitas buscaban de sus vecinos. En Deuteronomio 18, se prohíben prácticas como sacrificios humanos, adivinación, magia, hechicería y consultas a espíritus o muertos. El Señor aborrece estas prácticas, considerando su origen cananeo, y advierte que serán expulsados por estas abominaciones. Términos como kem, rituales mágicos, o chover, hechicería amorosa, aparecen asociados con prácticas prohibidas, y las traducciones antiguas, como la Septuaginta, varían en su interpretación,
mostrando que el conocimiento de estas prácticas se perdió con el tiempo. En el primer libro de Samuel, Saúl busca a la maestra del espíritu en Ende, luego de que los Urim y Tumim fallaran. Aunque ella inicialmente se niega, finalmente evoca al profeta Samuel, quien predice que Saúl morirá al día siguiente. Su compasión contrasta con la imagen de la bruja malévola. Si te gusta este vídeo, recuerda darle like a este vídeo, suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas investigaciones. Activa la campanita para recibir notificaciones y comparte este vídeo con amigos y familiares que disfruten de explorar los grandes misterios de la humanidad.